Cordial saludo, estimados estudiantes. Durante este video veremos los fenómenos de transporte celular. Todos los seres vivos, desde los procariotas hasta los eucariotas multicelulares, requerimos la regulación de los intercambios de sustancias entre el sistema vivo y el mundo inanimado. Esto ocurre a nivel celular y es realizado por la membrana celular. La membrana celular es una bicapa lipídica constituida por fosfolípidos que se ubican de tal manera que hay una zona polar hacia los extremos y una zona apolar en el centro de la membrana. Esto produce una barrera que impide el paso de cualquier sustancia que no pueda ser disuelta en un ambiente apolar, como por ejemplo el agua o cualquier otra sustancia que se disuelva en ella. Además, tiene otros componentes, tales como lo son las proteínas, que pueden estar insertas en uno de los lados de la membrana o atravesarlas completamente, en cuyo caso recibirían el nombre de proteínas transportadoras. Por último, la membrana también posee carbohidratos que generalmente están asociados a proteínas o a los mismos fosfolípidos y se encuentran en la capa exterior de la membrana, cuya función es la señalización. Debido a las características anteriores, la membrana celular no permite el paso libre de sustancias a través de ella. Por tanto, deben existir mecanismos que permitan el transporte de ciertas sustancias al interior o al exterior de la célula para que ésta pueda cumplir con sus funciones. De esta forma, se presentan distintos tipos de transporte dependiendo de la naturaleza misma de la molécula que quiere ser transportada. En términos generales, se pueden clasificar como transporte activo y transporte pasivo. Vamos a explicarlas. Entonces, aquí tenemos una membrana celular. La parte superior es el exterior de la célula y la parte interior está representada en la parte inferior. Si tenemos una sustancia, que por lo general esta sustancia no se encuentra en la misma cantidad al interior y al exterior de la célula, sino que habrá una mayor concentración de las sustancias a uno de los dos lados de la membrana, esto recibe el nombre de gradiente y hace alusión a la concentración de la misma sustancia a ambos lados de la membrana. Si una sustancia, por ejemplo, esta que tenemos representada aquí ya en amarillo, pudiera atravesar la membrana y este pudiera fluir desde donde se encuentra la mayor concentración de esta sustancia hacia donde hay una menor concentración, esto se denominaría transporte pasivo. Cualquier tipo de transporte o movimiento que permita el movimiento a favor del gradiente, es decir, de la mayor concentración a la menor concentración, se denominará transporte pasivo, debido a que no tiene consumo de energía. Puede existir también situaciones en que para la molécula sea conveniente mantener o aumentar este gradiente de sustancia y por lo tanto se requiere transportar la sustancia desde el lado donde se encuentra menos concentrado al más concentrado. Esto digamos que no es una tendencia natural de la sustancia y por lo tanto necesita un gasto de energía. Para los seres vivos, la forma como acumulamos energía es a través de una molécula que se conoce como ATP. Entonces, este tipo de transporte requeriría un gasto de ATP, de energía. Todo transporte o movimiento que requiera un gasto de energía se denomina transporte activo. En términos generales, podemos decir que estos términos de transporte pasivo y activo solo se refieren hacia el movimiento a favor o en contra de el gradiente de la sustancia
que se está transportando. Dentro de esos transportes activos y pasivos, hoy vamos a ahondar un poco más hacia uno de ellos que se conoce como ósmosis. La ósmosis es el paso de agua a través de la membrana de una región de alta concentración hacia una de baja concentración hasta que se igualen las dos regiones. En este caso tenemos este ejemplo donde la membrana está representada por esta línea amarilla, el agua son las circunferencias azules y el otro gradiente o soluto que la está acompañando está representada por estas esferas rojas. En este caso, lo que tiende a hacer la membrana es permitir el paso del agua o de otras sustancias hasta que se regule o se iguale las concentraciones de un lado a otro. En este caso podemos ver que hay una menor concentración de agua en el lado externo que en el lado interno. Lo que va a permitir la membrana es que el agua ingrese o el soluto ingrese, en cualquiera de los dos casos, donde haya una mayor concentración hacia el lado donde hay una menor concentración, hasta que en ambos extremos, es decir, en el interior o en el exterior de la célula, se tenga la misma concentración. Constituye el 70% de la masa corporal de la mayoría de los seres vivos. La distribución del agua dentro del organismo es fundamental para su funcionamiento. El movimiento que ocurre a través de la membrana, ya sea al interior o al exterior de la célula, se conoce como ósmosis. Para comprender este mecanismo, imaginemos que tenemos en este caso la membrana celular dividiendo el interior del exterior de la célula. Para entender un poco más este proceso, hay que reconocer que pueden existir tres tipos de soluciones donde va a estar inmersa la célula. El primero de ellos es una solución isotónica. En este caso, la célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto del agua, ya que en este caso, tanto en el interior como en el exterior de la célula, hay la misma concentración de solutos. ¿Qué ocurre con esto? Como tienen la misma concentración, no se va a provocar un intercambio de sustancias y por tanto la célula se va a mantener en un estado natural, normal para ella. La mayoría de las células se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo lo es la sangre. Otro tipo de soluciones puede ser una solución hipertónica. En este caso, hay una solución que contiene una mayor concentración de partículas de soluto, en donde el agua se va a mover a través de la membrana hacia la solución hipertónica. Si nos fijamos en la imagen, el interior tiene menos solutos, que serían estos puntos rojos, pero una mayor cantidad de agua, que es el espacio que vemos en azul. Mientras que en el exterior hay una mayor cantidad de solutos, pero casi no hay agua. ¿Qué va a ocurrir? Pues el agua va a desplazarse desde el interior, donde hay mayor concentración de agua, hacia el exterior. Finalmente están las soluciones hipotónicas, donde la solución que contiene menor concentración de solutos es la que se denomina de esta manera, y en ella lo que va a ocurrir es que el agua se va a mover a través de la membrana desde esta solución hipotónica hacia la solución o hacia el espacio que tenga una mayor cantidad de gradientes. Esa sería una solución hipotónica. Recordemos que es donde hay menor concentración de soluto y a partir de ahí, de esa sustancia, se va a desplazar el agua hacia, en este caso, el interior de la célula. Ahora veamos qué ocurre con las células cuando están inmersas en cualquiera de estas tres soluciones. Para el caso de las soluciones isotónicas, entonces vamos a evaluar una célula animal, que
está representada por los glóbulos rojos, y una célula vegetal. Recordemos que una solución isotónica es que tiene la misma concentración de solutos a ambos extremos de la membrana. Importante verificar en cuanto a la célula vegetal que lo que va a haber aquí como cambio va a ser en la vacuola. ¿Por qué? Recordemos que las células vegetales, adicional a la membrana, poseen una pared celular que refuerza a esta célula y no permite que haya tanto cambio de esta célula con respecto a su estado normal o natural. Entonces, ¿qué ocurre con una sustancia o una solución isotónica? La célula se ve, en el caso de los glóbulos rojos, en su estado natural, que es un cilindro con una hendidura en la mitad, y la célula vegetal la vemos, en este caso es cuadrada con su par celular, la vacuola se encuentra en el centro y no hay deformaciones de la célula ni en el interior ni en el exterior de la misma. Recordemos que el estado isotónico es en el que está la mayoría de células. Con respecto a la solución hipertónica, que va a ocurrir, recordemos que en este caso la solución hipertónica está en el exterior de la célula, entonces donde está la mayor concentración de solutos. El agua lo que va a hacer es desplazarse desde el interior hacia el exterior de la célula. En este caso, al perder agua, lo que va a ocurrir es que las células se van a deshidratar, por eso se ven así como arrugadas, porque han perdido agua. ¿Qué pasa con la célula vegetal? Recuerden lo que les acabo de decir, tienen una pared celular, pues no lo voy a ver tan deformada, pero si vemos el interior de la célula, digamos que la parte del citoplasma, sí estamos viendo que al haber una pérdida de agua, también vemos una reducción del citoplasma y obviamente de la vacuola. En los microscopios no se va a ver tan claramente la vacuola, pero sí podemos fijarnos en el citoplasma, es decir, en todo esto que contiene la mayoría de organelos de la célula. Si comparamos con la solución isotónica, vemos que sí hay una reducción de ese citoplasma debido a que perdió agua. En el caso de la solución hipotónica, recordemos que en este caso el exterior es hipotónica debido a que tiene una menor concentración de gradientes con respecto al interior. Por lo tanto, el agua se va a desplazar del exterior hacia el interior. Entonces, ¿qué ocurre con las células animales? En este caso, pues va a ingresar agua a estas células y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que ellas se van a hinchar, van a llenarse de agua hasta que puede llegar un momento en que pueden estallar. Es decir, se rompen. Este proceso tiene un término o se conoce mejor como lisis. Se rompe la membrana y por lo tanto la célula puede morir. Y con la célula vegetal, ¿qué va a ocurrir? Pues también va a ingresar agua. Dado que hay una pared celular, pues no se va a notar tanto el cambio, pero si se fijan bien, si vemos una curvatura, sobre todo en las orillas, ya no se ve completamente cuadrada, sino que ya vemos algo más circular y la vacuola sí se ve, digamos que está más llena de agua. Este proceso dentro de las células vegetales se conoce como presión de turgencia. En este caso, la célula debe regular la presión que hay en su interior al aumentar el potencial químico de agua para de esta manera nuevamente regularse y que no se vaya a dañar su interior. Digamos que sería el proceso de ósmosis entendiendo los cambios que tendría la célula en diferentes soluciones comparando el interior con respecto al exterior de la célula. Recordemos que también puede haber un transporte activo donde hay un gasto de energía. En este caso son sustancias que no pueden pasar fácilmente al interior de la célula por las características propias de la membrana y para ello va a requerir que esas proteínas que atraviesan ambos extremos de la célula permitan el paso de estas sustancias. Al hacer esto,
que la proteína se convierta en un túnel que conduzca la sustancia del interior o hacia el exterior de la célula, es requerido un gasto de energía. Aquí, por ejemplo, podemos tener procesos como una bomba de sodio y potasio, donde van a haber intercambio de estos dos elementos con gasto de energía. También podemos ver sistemas como la endocitosis, fagocitosis, y los invitaría a que ustedes revisen estos procesos para conocer ese transporte activo. Les agradezco su atención. Nos vemos en un próximo video.